Buenos días, junto a mi equipo de trabajo le venimos a hablar un poco sobre las micosis sistémicas. Estas son infecciones fúngicas cuya puerta de entrada es un órgano o sitio profundo, es decir, que la lesión va más allá de la membrana basal del epitelio, como lo serían los pulmones, el tubo digestivo y los senos paranasales. Esta tiene la capacidad de diseminarse de manera hematógena para producir una infección generalizada, frecuentemente con afección cutánea secundaria. Existen variedades de estas micosis sistémicas, como lo serían las respiratorias endémicas y las micosis oportunistas. Estas, en la práctica, debido a la tendencia de ambas de desarrollarse en pacientes predispuestos, tienden a ser difíciles de distinguir y suelen estudiarse en conjunto. Primero tenemos a las micosis respiratorias endémicas. Aquí tenemos la paracoccidioidomicosis. Esta es una micosis sistémica granulomatosa con evolución progresiva, aguda, subaguda o crónica. Esta es producida por el hongo Paracoccidioides brasiliensis. Este es un hongo térmicamente dimorfo que ocasiona la paracoccidioidomicosis a través de la inhalación de conidios o por vía cutánea a través de un traumatismo. Luego tenemos la coccidioidomicosis. Esta es producida por el Coccidioides posadaci y el Coccidioides imitis. Estos son terrestres que frecuentemente son idénticos en su fenotipo, que son los causantes de la coccidioidomicosis. Estos son endémicos en regiones semiáridas como el suroeste de Estados Unidos y América del Centro y del Sur. Este trastorno suele ceder por sí solo y rara vez hay diseminación, pero siempre son graves y a veces mortales. Luego tenemos las micosis oportunistas. Los pacientes que tienen el sistema inmunitario debilitado son susceptibles a muchos hongos de distribución amplia, a los que están expuestos personas sanas y frecuentemente resistentes. En muchos casos se puede identificar el tipo de hongo y el curso natural de las micosis por el cuadro predisponente y primario del paciente. Las cándidas, las levaduras similares y los miembros de la flora bacteriana natural se tornan oportunistas endógenos. Las micosis por otros oportunistas son causadas por hongos exógenos que viven en la tierra, el aire y el agua. Sigue en aumento la incidencia y el número de hongos causantes de micosis graves en personas inmunodeprimidas. En caso de enfermos de SIDA, existe una relación inversa en la susceptibilidad y la incidencia de las micosis oportunistas y del número de linfocitos CD4. En relación al siguiente punto, hablaremos lo que vendría siendo los antecedentes histológicos. Quien les habla, Franja Rincón. Es importante mencionar primero que la paracoccidioidomicosis es una enfermedad micótica sistémica, la cual fue descubierta en Brasil por Adolfo Lund en 1908, describiendo las lesiones cutáneas y cultivando al hongo. Al pasar de los años, en 1912, Splendore publicó una gran variedad o serie de casos similares, individualizando así a esta micosis. Al pasar de los años, en 1928, Almeria y Lacans describieron o designaron al hongo como Paracoccidioidomicosis brasiliensis. Dentro del cuadro clínico, este es ingresado a nuestro cuerpo a través de la inhalación, la cual afecta a las mucosas nasales, orales y gastrointestinales. Patogenia de la paracoccidioidomicosis. El hongo Paracoccidioides brasiliensis es un hongo dimorfo que se encuentra en el suelo y ingresa al ser humano por inhalación de sus esporas. Los pacientes más afectados son hombres de 25 a 50 años que mayormente trabajan en trabajos agrícolas. El mecanismo de transmisión es a través de la inhalación de las esporas y estas se alojan en los pulmones, por lo tanto es el principal órgano afectado. También existen otros órganos afectados como lo son los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y las mucosas de la boca y la nariz. La paracoccidioidomicosis no es un cuadro que se presente
inmediatamente después de ser contagiado, sino que se puede presentar meses o incluso hasta años después. Y como dije que se contagia por inhalación, el primer órgano afectado son los pulmones y el cuadro clínico se presenta como muy parecido al de una neumonía. Y los síntomas pueden ser dificultad para respirar, tos y fiebre. Y estos no son muy crónicos, sino que son agudos. También se presentan otros síntomas que pueden presentarse úlceras en la boca, en las mucosas de la boca o en la piel, específicamente de la cara, alrededor de la boca y alrededor de la nariz. Los ganglios linfáticos se inflaman y pueden llegar a supurar pus a través de la piel, y los más afectados son los del cuello y las axilas. Mientras tanto, el vaso y el hígado se inflaman y pueden producir dolor abdominal. Como lo dije anteriormente, la paracoccidioidomicosis no es un cuadro muy crónico y se puede contrarrestar con un tratamiento sencillo y a tiempo. Clasificación de las formas clínicas de la paracoccidiomicosis. Pueden ser subclínicas o progresivas, con formas pulmonares agudas o crónicas, o formas diseminadas agudas, subagudas o crónicas de la enfermedad. Es una infección pulmonar primaria, el tiempo de incubación es variable y las manifestaciones clínicas más importantes son tos productiva, dolor torácico, fiebre y mal estado en general. En casos graves hay hemóptisis, disnea y fiebre elevada. En la mayoría de los casos, paracoccidioides brasiliensis se disemina por vía hematógena, causando úlceras exudálivas en la piel, mucosa nasal, conjuntiva y bucal. En casos más grandes, a órganos profundos como el riñón, el vaso, ganglios linfáticos, el hígado y sistema nervioso central, en cuyo caso esta micosis suele ser muy grave y conducir a la muerte del paciente si no se diagnostica y se administra un tratamiento oportuno. Esta micosis es muy crónica y en la mayoría de los casos la sintomatología pulmonar no es severa, tendiendo a disminuir o a desaparecer, y algún tiempo después aparecen las lesiones de diseminación cutánea y de mucosas, motivo por el cual generalmente los pacientes acuden a consulta médica. Este tiene dos tipos de diagnóstico, puede ser examen directo o cultivo. Criterios de remisión de la paracoccidiomicosis. Se define como criterio de diagnóstico de caso probable a aquellos pacientes que tienen manifestaciones clínicas compatibles con la paracoccidiomicosis y la identificación de hongos de las especies paracoccidioides. Estas muestras clínicas se ven mediante un examen microscópico directo, con coloración o sin ella, y también por la recuperación de los hongos mediante un cultivo. Por esta parte, como les estoy diciendo, cuando un paciente tiene manifestaciones clínicas compatibles con la paracoccidiomicosis, también presenta anticuerpos séricos específicos, y también depende de los casos en los que se ha visto una exposición previa al hongo, teniendo en cuenta los antecedentes de residencia, un viaje a una zona geográfica endémica, o incluso también al contacto con fómites como tierra o vegetación en las zonas dichas anteriormente. En el examen microscópico se realiza en un cultivo de 18 grados hasta 24 grados centígrados, y se dice que la paracoccidiomicosis es una levadura con gemaciones simples o múltiples en su forma parasitaria. Aquí en este cultivo se observa al hongo con sus hifas y alinas tabicadas y también con sus microconidias, claramente. Son microconidias de tipo aleurioconidias y ocasionalmente clamidoconidias luego de 14 hasta 40 días de incubación.
Y tenemos que la observación microscópica de los exámenes directos requiere de una buena calidad de espécimen clínico y un buen observador o un observador preparado, ya que el cultivo tiene un tiempo estimado y es un largo tiempo en el que se va a identificar y distinguir el hongo. Siguiendo con los criterios de remisión de la paracoccidiomicosis, tenemos el criterio de curación y las recaídas. En el criterio de curación no hay un criterio, o no hay una curación que sea específica o probable, por eso es que se dice como curación aparente. Esta curación aparente busca la resolución de manera radiológica y sérica. En ellas se permite la resolución de las lesiones en piel y mucosas, la involución de las linfadenopatías y la recuperación del peso del paciente. Como cura micológica, las pruebas son pruebas de eliminación del agente a través del directo o por cultivo también. Y tenemos también la cura radiológica, que esta significa como el seguimiento mediante imágenes radiológicas para la estabilización del paciente, por ejemplo, en la regresión de la enfermedad pulmonar por paracoccidiomicosis. Y bueno, tenemos las recaídas, que las recaídas vienen de cuando un paciente con paracoccidiomicosis tiene una micosis de este tipo, que es de manera crónica diseminada, especialmente si el paciente ha suspendido el tratamiento que ha sido recomendado. Y también las recaídas pueden venir a los pacientes con su sistema inmune estar deprimido o con alguna enfermedad previa. Se puede decir también que los pacientes que han recibido un tratamiento incompleto de itraconazol, el 5% es el menos afectado. Características morfológicas del agente etiológico de la paracoccidiomicosis brasiliensis. Es importante mencionar que esta posee la capacidad de dimorfismo, que es la que tiene el hongo para cambiar su forma y su estructura de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre. También posee una pared celular de beta-glucanos y melaninas, que es el pigmento que posee algunas especies de hongos o microorganismos de color oscuro. Posee una fase saprofita que se caracteriza por la presencia de hifas micelianas en el suelo que no infectan a humanos ni a otros animales. Posee enzimas hidrolíticas y una fase parasitaria, que esta se caracteriza por la presencia de conidios en el huésped y se transforman en levaduras en los pulmones. Se diseminan en piel, en mucosas orales, nasales y gastrointestinales. Factores que regulan el dimorfismo de la paracoccidiomicosis brasiliensis, que este es un hongo filamentoso o visceral, el cual es del filo Ascomycota. Este presenta un crecimiento dimórfico y esto está dado por la temperatura. Si este posee lo que es una temperatura natural, su único hospedador va a ser el hombre y este actúa como el agente causal de la paracoccidiomicosis. Este presenta un crecimiento de dos formas. El primer crecimiento es mediante un micelio infectado, que este ejerce su actividad a una temperatura ambiente de 23 grados a 28 grados de temperatura. En este se van a observar lo que vendrían siendo linfas tabicadas, linfas hialinas, las cuales son lisas y poseen un diámetro de 1.3 nanómetros. Estas podrían ser las clamidosporas y los artroconidios. Para poder observar microscópicamente lo que es la colonización de los hongos filamentosos, debe de pasar de 20 a 30 días de incubación y pues en este se va a ejercer en una temperatura de 25 grados centígrados. Aquí se va a ver se va a poder apreciar lo que es una estructura compacta de color blanco o marrón y también va a tener un aspecto lamoso. El segundo crecimiento, que es el levaduriforme diseminado, que pues este se realiza con una temperatura de 35 grados centígrados a 37 grados centígrados. Aquí se van a apreciar lo que son células esféricas y ovoides, en las cuales van a tener una pared rígida con
verrijetes, los cuales van a presentar múltiples brotes multipolares, los cuales van a presentar la característica de tener forma de orejas de Mickey Mouse y rueda de timón. Para observar microscópicamente lo que vendría siendo la colonización de las levaduras, debe de pasar un periodo de 7 a 15 días, en el cual pues este va a tener una temperatura de 35 a 37 grados centígrados, y pues aquí se va a presenciar lo que son una estructura cremosa y cerebriforme. Composición química de la pared celular de la Paracoccidioides brasiliensis. La composición química de la pared celular está compuesta principalmente por polisacáridos, lípidos y proteínas. Los polisacáridos más abundantes son la quitina y la glucana. La quitina es un polisacárido estructural que proporciona resistencia y rigidez a la pared celular, mientras que el glucano es un polisacárido que con reserva energética. Además de los polisacáridos, también contiene lípidos como los fosfolípidos y los esteroles. Estos lípidos van a desempeñar un papel importante en la integridad y permeabilidad de la pared celular. Tienen proteínas que desempeñan diversas funciones como la regulación de la permeabilidad de la pared celular, la adhesión a la superficie y la interacción con el sistema inmunológico del huésped. La importancia médica de los componentes químicos de la pared celular de la Paracoccidioides brasiliensis. Esta es una estructura con una gran plasticidad que protege a la célula de diferentes tipos de estrés ambiental, entre los que destacan los cambios osmóticos. También permite la interacción con el medio externo y que algunas de sus proteínas sean adhesivas y receptoras. Algunos de sus componentes también tienen una capacidad inmunológica al no estar presentes los componentes de la pared celular fúngica en el ser humano. Esta estructura es una diana excelente para la terapia antifúngica. La anídula fúngica, como es el resto de las equinocándidas, actúa sobre la B1,3 de glucano sintetasa y va a inhibir a la B1,3 glucano y produce, según el tipo de hongo, puede producir una fungicida o un fungitástico. La importancia de la investigación es el desarrollo de tratamientos más efectivos. Los desarrollos de los tratamientos más efectivos son debido a que esta es una de las principales causas de la micosis sistémicas en América Latina. Esta enfermedad fúngica puede afectar a múltiples órganos y sistemas del cuerpo humano, lo que hace que su tratamiento sea complicado y prolongado. Una vez entendido esto, podemos contribuir las diversas maneras que son el desarrollo de las vacunas, que mediante esto se organiza el estudio de la respuesta inmune del huésped frente al hongo. Aquí encontramos los antígenos que pueden servir como base para el desarrollo de las vacunas contra la infección. La identificación de nuevas dianas, que estas se pueden identificar en donde identificamos moléculas específicas del hongo que sean esenciales para su supervivencia y reproducción, y también el desarrollo de los fármacos y dianas de manera selectiva. Y por último, el estudio de los factores de la virulencia. Esta está relacionada con su capacidad de causar enfermedad, lo que va a permitir diseñar estrategias terapéuticas que disminuyan la virulencia. Epidemiología de la paracoccidiomicosis. Es una micosis exclusiva en Latinoamérica, la cual va a presentar con frecuencia lo que son en los países de Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil. Esta micosis va a presentar también mayoritariamente en la parte de Sudamérica, en principal en estos países: Brasil, México y Venezuela. En Brasil, con un 80% de los casos endémicos. En las zonas de altas endemias, con un aproximado de 225 casos al año. En México se han calculado un poco más de 100 casos en los diferentes estados del país, como lo es Veracruz, Chiapas, Michoacán y San Luis de Potosí. Esta micosis se va a afectar principalmente lo que son las áreas rurales, en particular la zona agrícola. Esto va a afectar lo que son los hombres que mujeres, que esta micosis no es como las otras micosis endémicas, que no se va a transmitir de persona a persona. En Venezuela
encontramos diferentes áreas que pueden afectar, principalmente las montañosas. Los estados que atraviesan áreas montañosas, como lo son la cordillera de los Andes, el macizo guayanés, y los estados con mayor frecuencia de esta parasitomicosis van a ser Monagas, Trujillo, Táchira, Distrito Federal, entre otros. Esta parasitomicosis se va a caracterizar por los casos suelen encontrarse mayormente en los bosques húmedos, como también los sembradíos de tabaco, café y caña de azúcar, e incluso también en los sembradíos de algodón. Los principales trabajadores afectados en esto van a ser los que trabajen en zonas agrícolas. Va a predominar en personas mayores de 30 y 60 años. Predomina en el sexo masculino. Esto puede cambiar en la diversidad de los países. Factores que favorecen esta micosis: las personas que consuman tabaco, tabaquismo o que sufren de alguna enfermedad inmunodeficiente.